Ni aventuras de la selva, ni finales heroicos. La historia real del verdadero Mowgli del libro de la selva fue muy diferente a como te lo contó Disney. El libro de la selva es uno de los clásicos de Disney más amados por los niños de todo el mundo. Lo que muy pocos saben es que la fascinante historia Mowgli, el niño que fue criado por lobos, en realidad está basada en una persona real, solo que su historia fue mucho más trágica y perturbadora de lo que la famosa película nos hizo creer. En el año 1872, un grupo de cazadores se adentró en las profundidades de la selva de Uttar Pradesh, en el norte de la India, en busca de ciervos y jabalíes, pero en lugar de volver con un gran botín de caza, lo hicieron con algo mucho más extraordinario. Mientras seguían desde la distancia a un grupo de ciervos, los cazadores vieron aproximarse a una manada de lobos. Los hombres yacían escondidos tras unos arbustos, esperando el momento preciso para apretar el gatillo. Pero cuando la manada se acercó lo suficiente para verlos con claridad, notaron algo que los dejó completamente desconcertados. Entre el grupo de lobos había lo que parecía ser una figura humana pequeña y desnuda, con el cabello muy largo, llena de mugre y corriendo a cuatro patas como un lobo más de la manada. Era un niño pequeño de no más de 6 años. Los hombres no daban crédito a lo que sus ojos veían. Por eso, decidieron dejar que la extraña manada siguiera su camino hasta una cueva cercana, mientras ellos lo seguían sigilosamente. Una vez dentro de la cueva, los cazadores hicieron una fogata en la entrada para obligar a los lobos a salir, y al hacerlo, aniquilaron a todos, capturando al niño. Los hombres llevaron al pequeño a un orfanato de la misión Sikandra en la ciudad de Agra, el cual era dirigido por un cura misionero llamado Earhart Lewis, quien lo bautizó y le dio el nombre de Dina Sanichar, lo que significa sábado en India. Esto debido a que fue un sábado cuando el niño llegó al orfanato. Según los relatos del padre Earhart, al llegar a la casa de cuidados, Sanichar no mostraba signos de una inteligencia promedio para su edad, pero sí daba señales de razonamiento y astucia. Incluso logró burlar a sus cuidadores un par de veces, logrando escapar del recinto, pero fue capturado y traído de vuelta en ambas ocasiones. Durante varios años el personal del orfanato puso todo su esfuerzo en hacer que el pequeño se adaptara a la vida civilizada. Intentaron por todos los medios enseñarle a hablar y escribir, así como caminar erguido, llevar ropa y comer comida cocida. Pero él se rehusaba ferozmente a ingerir cualquier otra cosa que no fuera carne cruda y usaba los huesos para afilar sus dientes. Olisqueaba todo lo que le servían y lo que no le gustaba, lo tiraba. De la misma manera, se negaba por completo a ingerir sus alimentos y bebidas sentado en una mesa. En cambio, prefería hacerlo por el piso, sorbiendo directamente con la boca, como lo haría cualquier animal. Por otra parte, a pesar de todo el esfuerzo que pusieron los tutores, psicólogos y todo el personal de la casa de cuidados, incluyendo el mismo padre Lewis, Sanichar nunca aprendió a hablar ni escribir. Su única manera de comunicarse con su entorno era a través de gruñidos y aullidos. La incapacidad de Sanichar para hablar y expresarse de maneras comprensibles para los humanos hizo imposible saber cuál era su historia, cómo acabó en medio de la selva, viviendo con una manada de lobos, y cómo hizo para sobrevivir. Sus primeros años en la casa hogar estuvieron marcados por el aislamiento y la soledad, ya que él rechazaba cualquier tipo de contacto humano. Incluso solía gruñir e intentar morder a sus cuidadores, especialmente a la hora del aseo. Sanichar era tremendamente arisco y desconfiado con los humanos, por lo que pasaba la mayor parte del día explorando las áreas verdes del recinto y haciendo ruidos salvajes. Sin embargo, esto cambió significativamente unos años más tarde, cuando otro niño salvaje fue encontrado en la jungla y llevado al mismo orfanato. El padre Lewis manifestó más adelante que la llegada de este pequeño hizo un cambio muy significativo en la conducta huraña de Sanichar, ya que este chico fue el único ser humano por el que llegó a mostrar signos de empatía y simpatía. Aunque la interacción entre ellos estaba más cerca de ser la de un par de animales salvajes que la de dos seres humanos, era bueno ver que al menos hacían compañía y parecían entenderse. Sanichar, quien entonces ya tenía unos 12 años, pareció acoger al nuevo pequeño de unos 7 años como una especie de cachorro. Él le enseñó a comer de un tazón, lo correteaba por el patio e incluso llegó a lamerlo y acicalarlo, algo que dejó a todos muy sorprendidos, pues era la primera vez en casi 6 años que Sanichar formaba un vínculo con alguien, y tenía sentido, ya que este otro niño salvaje
era la única persona dentro de aquel recinto con quien tenía algo en común: su pasado en la vida salvaje. Por su parte, el otro niño, a pesar de aceptarlo como una suerte de hermano mayor, nunca se adaptó al orfanato y, después de intentar escapar infructuosamente un par de veces, al tercer intento, tan solo 4 meses después de su ingreso, perdió la vida al quedar atrapado entre los alambres de la cerca de una granja cercana. El padre Erhardt, aún sin saber si Sanichar lo entendería o no, sintió la obligación de decirle lo que había pasado con quien probablemente había sido su único amigo humano en la vida. En el momento, él no mostró ningún signo de comprensión, pero el padre manifestó que ese día estuvo más agresivo y arisco que de costumbre, mientras que en los días siguientes permaneció completamente aislado en su habitación. No quiso salir al patio y se rehusó a comer y beber, lo cual lo hizo dudar acerca de si él realmente era capaz de comprender lo que decía. Lo que sí quedó claro es que la ausencia de su amigo lo afectó profundamente, aunque él no pudiera o quisiera manifestarlo. Lamentablemente, Sanichar nunca más volvió a mostrar este tipo de empatía por nadie más, aun y cuando este no fue el único niño salvaje en llegar al refugio. Durante las primeras 2 décadas del siglo XX, después de que la historia de El Niño Lobo de la India se hiciera famoso a nivel internacional, curiosamente comenzaron a aparecer niños salvajes por casi toda la India, y varios fueron llevados a este orfanato en Agra. Sin embargo, Sanichar nunca quiso hacer amistad con ninguno. El haber pasado los años más formativos de su vida viviendo con una manada de lobos en medio de la selva pareció haber tenido un efecto irreversible en los patrones conductuales y de aprendizaje de Sanichar. Por eso, aunque fue tratado por una gran cantidad de especialistas, este jamás se adaptó a vivir como un humano normal. A pesar de que aquellos que convivieron con él durante más tiempo aseguraron que sí era capaz de comprender lo que pasaba a su alrededor y posiblemente de entender las formas de comunicación humana, él jamás intentó comunicarse de alguna manera con nadie a su alrededor, lo que hacía imposible saber cuáles eran sus necesidades o pensamientos. Al personal le tomó más de 10 años hacer que adoptara hábitos humanos simples como caminar en 2 piernas, comer usando las manos, llevar ropa e incluso dormir en una cama. Sin embargo, sí hubo un hábito muy humano que adoptó de forma voluntaria: el de fumar, llegando a convertirse en un fumador empedernido desde su adolescencia. Dina Sanichar fue quien inspiró al escritor inglés criado en India, Rudyard Kipling, para escribir El Libro de la Selva en 1895. No obstante, a diferencia de Mowgli, la vida de Sanichar estuvo muy lejos de ser divertida y llena de aventuras con sus amigos en la selva. Muy por el contrario, este vivió una vida triste y solitaria, no muy diferente a la de cualquier animal salvaje que es arrancado de su hábitat y confinado en una jaula de zoológico. En 1895, cuando tenía aproximadamente 29 años, Sanichar comenzó a presentar una fuerte tos que se agravó muy rápido, probablemente por su adicción al tabaco. A pesar de recibir cuidados médicos especializados, no fue capaz de vencer a la enfermedad y murió el 22 de septiembre de 1895. Sin embargo, la historia de Sanichar toma un giro inesperado cuando, una vez entierran al chico, uno de los encargados de limpiar su cuarto encuentra entre sus cosas una serie de hojas de papel que podrían considerarse una especie de diario. En ellas, Sanichar había dibujado una gran cantidad de símbolos que desconcertaron a todo el orfanato. Sin embargo, te quedarás de piedra, al igual que se quedó todo el mundo allí, cuando una serie de expertos antropólogos especialistas en simbología antigua determinaron que esos símbolos estaban muy estrechamente relacionados con símbolos descubiertos en las tierras de la tribu más aislada y misteriosa del mundo, la tribu Sentinel del Norte. Tras semejante hallazgo, varios arqueólogos fueron a explorar en profundidad la cueva donde supuestamente encontraron al niño con la manada de lobos, y lo que descubrieron allí te helará la sangre. Resulta que no solo encontraron más de esos símbolos, sino que además encontraron los restos de hasta 14 esqueletos humanos. Esto da pie a muchas posibles teorías de lo ocurrido. La más aceptada por su alta coherencia es la de que algunos miembros de la tribu de Sentinel del Norte consiguieron viajar hacia el continente para probablemente establecer otros campamentos y llegaron a un lugar ideal para empezar uno de estos asentamientos, una cueva en la que resguardarse de las inclemencias. Sin embargo, la manada de lobos pudo sorprenderlos en plena noche cuando todos dormían, matándolos a todos, menos a Sanichar. El resto es historia, aunque eso nos deja la tremenda duda de por qué Sanichar no solo sobrevivió,
sino que además fue adoptado y protegido por los lobos. De la manera que sea, su extraordinaria historia ha prevalecido en el tiempo y sirvió de inspiración para múltiples cuentos y películas, pero sin duda ha sido El libro de la selva, esta maravillosa obra de arte llevada a la pantalla por Walt Disney, la que más ha cautivado corazones alrededor del mundo. Sin embargo, esta no es la única película de Disney cuyo origen es mucho más triste y sombrío de lo que se espera, pues la verdadera historia detrás de esta otra famosa obra de la exitosa productora de dibujos animados es todo lo que jamás te esperarías en un cuento infantil.